Muy buenas noches, mi nombre es Ramón Godoy López, así me vas a encontrar en el canal de YouTube, en el cual te pedimos que te suscribas y nos mandes tus preguntas. Hemos dado dos estudios acerca de Hebreos 6:1 y 2. Nuestra doctrina es acerca de, estamos viendo el tema del arrepentimiento, en el cual vamos a dejar ahorita por algunos temas a tratar, vamos a dejar a un ladito esta pequeña doctrina y vamos a continuar con un tema aislado que nos interesa a muchos y es un factor importante de lo que está sucediendo en México debido a esta pandemia. Te pedimos que tengas una sana distancia, que tomes todas las precauciones que dicen las autoridades. Y solamente sí voy a responder a las cuestiones pasadas del último video. Hay 3 errores en el video pasado, en el cual cito Mateo y solamente digo el versículo 11 y es Mateo 11 del 11 al 14. En Romanos digo Romanos 1 del 1 al 18 y es Romanos 1 del 18 al 32, y en una palabra donde en vez de decir que Jesús no tenía miedo, dije que Jesús no tenía muerte. Esos son los tres puntos donde no tiene que ver nada con la doctrina, pero siempre les he aclarado desde el principio que estamos para corregir, que estamos también para que usted vea que nos damos cuenta de los errores y que también volvemos a ver los videos y volverlos a repasar. Entonces le pedimos que nos envíe sus preguntas, que nos dé un buen like y que se suscriba a este canal. Sin más por el momento, vamos a empezar con este video. Ante el aumento de los días de esta pandemia y ante el aumento de muchas cosas que tienen que ver con la carne, ante el aumento que tiene que ver mucho con el crecimiento de las páginas de pornografía, de las páginas de pedofilia, que tiene que ver mucho con la violencia familiar, la violencia contra los niños, la violencia de la falta de paciencia y de los valores dentro del hogar debido a que estamos guardados, es que vamos a dar un tema acerca de todo esto. Es importante para ti que eres creyente, como también para las personas que no sean creyentes, es importante estas señales de alerta donde nos dice que algo estamos haciendo mal como creyentes. Como creyentes no es posible que en estos días salga o aflore nuestra propia carne. Cristo está cerca y no es posible que una enfermedad o un virus eche a perder todo lo que a través de los años Jesucristo ha hecho en tu vida. Para mí es importante que tú veas, y vamos a hablar de un solo hombre, y ese hombre se llama Job. Una introducción al libro de Job. El libro de Job es tan antiguo como el libro de Génesis. Y una referencia más del libro de Job es que es el libro más difícil de interpretar. Es el libro donde mucha gente ha sacado temas muy indiferentes, interpretaciones malas, y las vamos a ver al principio, pero para mí es importante en términos generales, y solamente voy a analizar de una manera rápida el libro de Job, y tal vez sea el video más largo que hagamos debido a los temas que vamos a tratar y las cuestiones que se nos presentan de acuerdo a este libro. Y también para muchos que son creyentes, de en verdad, hermanos amados míos, si algo que debe uno de tener es ese valor, esa valentía, el violentar el reino de los cielos. Y ahorita que voy a hablar de un tema muy delicado sobre lo que comúnmente se cree, no tengo miedo inclusive a la represalia que por parte de muchos cristianos pueda haber. Y no para hablar de falsedades o de herejías, sino a mucha parte del pensamiento que hay un total desconocimiento de la interpretación del libro de Job, y no se ha entendido, se ha querido justificar solamente el hecho de los sucesos que pasan hoy en día. Y hoy vamos a ver cuáles son aquellas cosas que debemos de conocer y de saber para poder entender un poco más la voluntad de Dios, la cual es agradable y es perfecta. Vamos a Job 1, versículo 1, para saber y entender quién es Job. Y dice
Job 1, versículo 1, dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Primero, lo que debemos de entender que aquí el escriba, el historiador, el amanuense, el redactor, nos está diciendo quién era Job. Aquí es el testimonio de la persona que redacta. Si usted me puede decir, bueno, este es su nombre, esta persona puede tener poca credibilidad ante los ojos de cualquier persona, porque es un solo hombre el que está reconociendo cómo era este hombre y pudiese haber sido su amigo y brindarle ciertas atribuciones que no le correspondían a este hombre. Pero vamos más adelante, del versículo, nuevamente en el capítulo 1, del 8 al 12, pero ahora fíjese lo siguiente, y aquí dice, del 8 al 12, dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Dice que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y aquí ya no solamente es el hombre, aquí ya no es el escriba, aquí ya es Dios, la opinión de Dios respecto a este hombre. Eso no lo debe usted de olvidar, no debe de olvidar que Dios opina lo mismo que el escriba, inspirado, en esto nos damos cuenta que es inspirado por el Espíritu Santo a escribir estas palabras. En la teología se conoce que cuando dos versículos o más son iguales, se conoce como una doctrina. Eso es lo que explica la teología. Entonces aquí ya hay dos referencias iguales. Entonces nos quiere decir que en verdad Job era esta persona. Sin embargo, vamos a seguir adelante en el 20 y en el 22 para poder explicar concretamente el tema que vamos a tratar, que son señales de alerta. Y dice: entonces Job se levantó después de las desgracias que le suceden, y rasgó su manto y se rasuró su cabeza y se postró en la tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y si seguimos leyendo, solamente leímos el versículo 8, y si leemos el versículo 9, dice: respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? La palabra Satanás significa el acusador, lo cual no debe de perder usted. Dice: no has cercado alrededor de él y su casa y a todo lo que tiene y al trabajo de sus manos, y has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que él tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Aquí Satanás o el acusador tiene una percepción diferente, o difiere lo que dice Dios respecto a Job de él. En este caso, aquí dice la opinión de Dios es que el hombre era recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero Satanás o el acusador le dice que no es así, que Job es un interesado, que Job tiene un interés por todo lo que Dios le ha dado, que no es la persona del cual dice Dios, ni el cual menciona el escriba, sino que Job es una persona que solamente clama a Dios o está en la presencia de Dios debido a todas las bendiciones que tiene. Sin embargo, esto no está así. ¿Y a qué voy con todo este asunto de las señales de alerta? Por mucho tiempo, por muchos años, hace mucho tiempo, tal vez meses, Jesucristo entró a tu vida. Él te sanó, Él te lavó, Él te regaló su salvación. Él te llenó de su presencia. Te ha hecho hacer tal vez milagros, señales, maravillas. Cosas que a lo mejor no entendías. Tal vez estás en una posición de la cual a lo mejor no merecías. Sin embargo, por tu corazón sincero, por ese buscar y entender a Dios, es que Dios ya te ha prosperado y te ha ayudado. Sin embargo, en estos días tal vez donde
Se ve la violencia contra las mujeres, contra los niños, que son los más vulnerables. Padres que no quieren hacer inclusive la tarea con sus hijos. Padres que inclusive están abusando de sus hijos. Padres que están golpeando a sus hijos. Ahí se te está olvidando qué hizo Dios por ti. Ahí se te está olvidando que si eres una persona que ha sido lavada por la sangre de Jesucristo, una persona nueva que tiene su nombre escrito en el libro de la vida, y por un pequeño microorganismo, tu vida está siendo afectada. Si nosotros dijéramos que Jesucristo viniera el día de hoy, con todo esto donde aún los mismos cristianos están abriendo sus computadoras, yendo a páginas para adultos, tratando de perder el tiempo, porque recuerde que la raíz de todos los vicios es el ocio. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Te estoy redactando a una persona hace mucho tiempo que no tenía tal vez internet o teléfono, pero que sí tenía el dinero suficiente para poder comprar todo lo que él quisiera, y sin embargo él no lo hacía. Una persona que se mantuvo firme en sus decisiones para con Dios. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo por santificarte? Tal vez en estos 30 días que se llevan de cuarentena, o es lo que se lleva aquí en México, no estás ni siquiera meditando en las Escrituras. Ni siquiera estás orando. Mucha gente piensa que solamente en la iglesia, que solamente en el templo se debe de orar. Y tienes entonces una idea muy equivocada en tu búsqueda de Dios. Mucha gente piensa que Dios no los escucha si no está en bola. Y no es así. Entonces estás dejando que tu viejo hombre comience a dominarte. Entonces estás dejando que tu misma conciencia, nuevamente aquel viejo hombre que se había sido crucificado, nuevamente vuelva a la vida. Todas estas son señales de alerta, querido hermano, persona que me escuchas. No puede ser posible que por unos momentos de placer usted violente su hogar. Usted sea una persona tal vez donde surja su despotismo. Sea usted soberbio. Tal vez ahorita que nadie lo ve, surja su naturaleza carnal. Surja aquel viejo hombre con sus pasiones, con sus deseos. Tal vez sea aquel momento que si tu hogar fue restaurado, fue sanado, estés pensando en la mujer con la cual era tu amante. Y es increíble que apenas son estos días y no hayas aprendido nada. No hayas aprendido que Dios es el más grande maestro. Y que cada cosa que acontece no es por obra de la casualidad, sino es para aprender algo. Te lo voy a redactar con el pueblo de Israel. La nación de Israel, todavía para la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera estaba constituida. Si usted piensa en los millones que masacró Hitler, sin un propósito, todo tenía un propósito. Recuerde que los hebreos en ese tiempo ni siquiera hablaban hebreo, hablaban las lenguas nativas. Ben Judá, que es el hombre que alfabetiza a Israel, cuando llegan los primeros judíos que no hablaban ni entendían el hebreo y se habían apartado y alejado de Dios, este hombre juntamente con su esposa comienza a alfabetizar a Israel. Él comienza a enseñarle a los hebreos todo lo que se les había olvidado. Y después surge la nación de Israel, cosa que no existía. Los hebreos mismos se habían olvidado de la nación de Israel, de la tierra prometida, de la tierra que Dios les dio. Para ellos ya no tenía ninguna importancia. Eran personas que estaban esparcidas alrededor del mundo, que inclusive muchos de ellos
se habían mezclado con las mismas mujeres de las naciones. Muchos de ellos, o como decía Hitler, eran los dueños del mundo. Personas muy bendecidas porque son el pueblo escogido por Dios. Sin embargo, eso poco le importó a todos estos israelíes acerca de su fidelidad con Dios, y Dios tuvo que hacer algo. Y tal vez usted piense que a lo mejor a través de una guerra, a través de la muerte, a través de la masacre que comenzó Hitler en contra de ellos, ellos aprendieron, pero hay toda una enseñanza que se constituyó el pueblo de Israel tal y como está al día de hoy. Todo tiene un aprendizaje, persona que me escuchas, todo tiene un aprendizaje. Si tú no lo has visto así, es porque no has entendido lo que Dios tiene para ti. Todas las desgracias, todo lo que le ha pasado a tu vida, tiene un mensaje para ti, tiene un propósito. Ese hijo que se te murió, tiene una enseñanza para ti, en la cual tú debes de pensar, Dios, ¿qué te trata de enseñar de esa desgracia? Tienes personas enfermas, ¿qué Dios te trata de decir respecto a eso? Cada circunstancia en medio de tu vida tiene que tener una enseñanza. En este caso, ¿por qué les hablé de la introducción del aumento en la pornografía, el aumento en la violencia? Porque debe de haber un conocimiento de la santidad de Dios, cosa que la gente se está apartando, se está alejando. No está siendo congruente en lo que creen y solamente están llevando a Dios en su boca y no en su vida. La gente se está alejando de Dios pensando que nadie los está viendo. Tu conciencia comienza a justificar lo que tú estás haciendo. Y eso es lo que la gente ha hecho, justificar con Job lo que le ha pasado a tu vida. Toda la gente utiliza una palabra, y con esta vamos a analizar toda esta serie de temas respecto a Job. Y entonces hay una palabra que se llama voluntad permisiva. Si bien la palabra permitir no aparece en el libro de Job, la gente ha justificado por no entender el propósito de Dios en la vida de Job, el cual vamos a responder, y han tratado de decir acerca de la voluntad permisiva, acerca de las guerras, acerca de las masacres, de las muertes de niños. Han tratado de justificar toda esta serie de acontecimientos que nos llevan a una enseñanza con la forma de echarle la culpa a Dios. Porque la palabra permitir, en su sentido más antiguo, significa hacerse partícipe de. Sin embargo, la gente leyendo el diccionario, vamos a ver lo que significa la palabra permitir. Y dice, es estar de acuerdo con quien alguien haga algo o diga algo. Con que alguien tiene el poder de evitar algo y no lo hace. Y tal vez esa sea la interpretación que la gente le ha dado al libro de Job para pensar por qué Dios no evitó que todas estas tragedias fueran o no fueran en la vida de Job. Porque si Dios tenía el poder de evitar todas estas cosas sabiendo la opinión que tenía de él, porque él no se antepuso a lo que Satanás decía? Y entonces la gente dice porque Dios lo permitió, y no es verdad. Dios nunca estuvo de acuerdo, y al final les voy a decir por qué Dios no estuvo de acuerdo y por qué usted debe de entender que Dios no está de acuerdo con muchas decisiones que estamos tomando, con muchas decisiones que estamos haciendo. Eso no es verdad. No hay voluntad permisiva más que en lo bueno. Porque le vuelvo a repetir, la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Esa es la voluntad de Dios.
Sin embargo, todo tiene que tener una enseñanza. Todo. Aún las desgracias, las enfermedades, aún los pleitos, las iras, las contiendas, las fases carnales del hombre tienen que tener una enseñanza. Si usted es una persona que se está dejando dominar por su carne, entonces quiere decir que usted no es el cristiano que decía usted ser, y ahí hay una enseñanza para que vea que también hay una enseñanza para su vida respecto a mantenerse en la santidad de Dios. Y muy bien, vamos a ver toda esta parte de dónde saca la gente la voluntad permisiva de Dios. Dice, en el capítulo 2, si me acompaña, y vamos a ver en el capítulo 2 del libro de Job, que dice, aconteció, aunque va a ser Job 2:3, vamos a leer desde el 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Respondió Satanás a Jehová. Dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y todavía retiene su integridad cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Y entonces, aquí la palabra incitar, la gente piensa que la palabra incitar significa permitir. La palabra incitar en el hebreo antiguo significa dar a la mentira una apariencia de verdad. Entonces, no olvide que la palabra Satanás significa acusador. Si bien Satanás, ¿a quién está acusando? A Job de ser interesado. Sin embargo, la primera lección que no aprende Satanás es que Dios, que conocía a Job, le demuestra que él no es de la forma en la que Satanás dice ser. Y entonces esa aparentemente sabiduría, esa aparente pensamiento que tenía Satanás de Job, eso era mentira. Y Dios se lo echa en cara. ¿Y qué le dice? ¿No lo has considerado? O sea, después de todo lo que hiciste en contra de él, no tiene una consideración. Recuerda, hermano que me escucha, Satanás no tiene ninguna consideración de ti. Él te quiere llevar al infierno, no importa cómo. No importan los métodos. A él no le interesa tu alma, a él no le interesa tu vida. A él le interesa que tú lo acompañes en el infierno, es lo que le interesa a él. Él no está interesado. Por más que tú tengas dinero, si el dinero te está llevando a tu perdición, será entonces el camino que escogiste para estar con él. Si estás escogiendo el camino de la soberbia, si estás escogiendo el camino de la sexualidad, del adulterio, de la fornicación, de las pasiones desordenadas, si estás escogiendo la avaricia, si estás escogiendo el no ser una persona santa, ese es tu camino. Acuérdate lo que dice la Escritura. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su camino es camino de muerte. Entonces, no te equivoques, persona que me escuchas, no te equivoques. Satanás no tiene ningún interés en ti. Su único interés es no que tú prosperes, sino que a través de esa prosperidad tú te pierdas. Que a través de presentarte a una muchacha linda, porque ya ves a tu esposa, como dije en la introducción del video 1, que tú seas infiel con la mujer de tu juventud, que tú traiciones el compromiso de acuerdo al libro de Génesis, que lo que Dios unió no lo separe el hombre, y que tú no estés interesado en las cosas más santas de Dios. Por eso aquí es importante la pregunta que le hace Jehová al acusador: ¿tú no has considerado a Job? Y comienza nuevamente a decirle las 4 características que tenía Job: varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
Dice, cuando dice, tú me incitaste, él está diciendo, o sea, Dios está acusando a Satanás de decirle mentiras que parecen verdades. O sea, aquí recuerda todo eso. O sea, por eso es tan importante el estudio profundo escritural, para poder entender de qué forma se está hablando, de qué forma se están diciendo las cosas. Dios mismo está acusando a Satanás. Pero entonces, ¿por qué Dios, y volvemos a emplear esa palabra, permitió? No, no existe. No existe. Le dio una enseñanza a Satanás. Y este hombre soberbio se avergonzó. Aquí lo avergüenza Dios por primera vez. Por primera vez Satanás es avergonzado en la vida de Job. Vuelvo a algo que mucha gente dice. Hay veces que dicen, hay iglesias tradicionales que te dicen que tú no ores en voz alta porque oye el enemigo. Eso no es verdad. Esa es una falsedad. Porque el teléfono de Dios es Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ese proclamar, ese alzar tu voz, ese clamor, no son con palabras suaves. Es levantar tu voz. No es que Satanás va a escuchar yo lo que le digo a Dios. Eso no es verdad. Si no, vuelva a repasar la oración del Padre Nuestro. Digo, no tengo, de momento no tengo tanto tiempo, ha transcurrido tanto tiempo para poder explicar la oración. De tal forma que Dios le tiene que dar sabiduría para que usted aprenda lo que dice el Padre Nuestro, pero no de una manera como lo hace la Iglesia Católica, sino en un sentido abierto y profundo escritural respecto a las cosas. Bueno, sigamos nuevamente con lo que sigue haciendo Satanás en contra de este hombre. Después de decirle Dios nuevamente que si no lo ha considerado, ya le dije, la palabra incitar es darle a la mentira una apariencia de verdad. Cuando tú engañaste a tu esposa, ¿qué no hiciste eso? Cuando golpeaste a tus hijos, o ahorita si estás viendo pornografía, ¿qué no estás justificando tus propios pecados? ¿No le estás dando a la mentira una apariencia de verdad? Si estás o has golpeado a tu esposa porque te desesperó, porque eso no te lo debería de haber dicho, ¿estás justificando lo que estás haciendo? Ese es un trabajo que hace Satanás. Darle a la mentira una apariencia de verdad. Y por eso Dios lo acusa y le dice tú. Le dice tú, no dice yo. Dice tú. Señala a Satanás. Le vuelvo a repetir. Aquí, en esos textos que apenas estamos leyendo, el acusador salió acusado. Por primera vez. Por primera vez, el acusador sale acusado. Y vamos a seguir. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende nuevamente, o sea, no es suficiente. O sea, yo no tengo ninguna consideración de la gente que busca de Dios. A ver, ya lo destruí con su familia, ya lo destruí con sus propiedades, ya le quité todo lo que él tiene. Pero este hombre no había pecado. Este hombre seguía firme, fiel, adelante, buscando la santidad y la verdad de Dios. Este hombre adoró y bendijo al Dios de sus padres. Este hombre seguía guardándose en santidad. Y dice, pero extiende ahora tu mano, fíjese, ahora ya no Satanás, y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí
dice, he aquí, perdón, es que se me cambió el capítulo. Dice, y verás si un hombre blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y él estaba sentado en medio de la ceniza. Y aquí, ojo, esto es bien importante, esto que le voy a leer. Y entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Si bien muchos intérpretes, muchos pastores alrededor del mundo han mencionado a la esposa de Job como un mal ejemplo, esto no es así. Si bien han dicho que todas las desgracias que le sucedieron a Job fueron por causa de su esposa, eso no es así. Recuerde que esta misma mujer enfrentó con Job la pérdida de sus hijos, la pérdida de sus bienes, la pérdida de su casa. Ahora tenía un esposo enfermo. Ahora tenía un esposo con el cual ella tenía que lidiar. Y ella en su desesperación solamente dices, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Y es la única vez que se menciona un comentario de la vida de Job. Pero fíjese aquí, entienda esto. Y le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres que no tienen conocimiento. La palabra fatuo es sin conocimiento, es lo que significa la palabra en el hebreo, sin conocimiento. Como cualquier persona sin conocimiento has hablado. O sea, entonces la mujer de Job era sabia, y la respuesta es sí. La mujer de Job era una persona sabia, una persona entendida, que eso ningún intérprete lo ha dicho. Ninguna de las personas de las cuales yo durante muchos años he escuchado, ninguna persona ha defendido a la esposa de Job. Y sí, la respuesta es que la esposa de Job era una persona sabia, una persona entendida. Y aquí lo que hace Job es solamente darle un consejo. No te equivoques, te estás equivocando. Estás hablando como cualquier persona que no conoce a Dios, que no tiene temor de Dios, que no es así como muchas veces opinamos, que no es así como se está comportando el mundo y el cristianismo, como personas que no tienen un conocimiento de Dios. No son ahorita los accionares que nos llevan a estar separados de la presencia de Dios. ¿Qué no es la vida que si usted está viviendo tal vez en depresión? Tal vez ahorita usted es una persona muy iracunda, una persona presa de su carne. Cuando usted no había sido así, no había dado muestras de eso. Y solamente, y con eso no lo estoy condenando, entienda. Tal vez le vuelvo a repetir, no es que le falte a usted inteligencia, sino que está actuando como una persona sin conocimiento. El pueblo de Dios muchas veces actúa sin un conocimiento. Y no dice aquí, como la mayor parte de los intérpretes, dice que reprendió Job a su esposa, la regañó, no. Porque inclusive, si usted no ha leído concretamente lo que dice Dios y dice, ¿qué recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, o sea, en la forma en que aconsejó a su esposa, en la opinión que él dijo, dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Y usted qué está haciendo cuando trata de instruir a su esposa? ¿Que no la regaña, la ofende? ¿Que no muchas veces
le hace sentir mal. Recuerde que hoy en día la violencia ya no solamente es física, sino también es psicológica. Y esa es la violencia que sufren muchas mujeres alrededor del mundo. Y acuérdese que la mujer muchas veces tiene más problemas emocionales que el hombre. Tal vez su esposa sea una persona que se deprime con facilidad. ¿Qué estás haciendo con ella? ¿La estás insultando o la estás amando? Tal vez tus hijos que ahorita te necesitan están viendo que tu cristianismo tal vez sea una falsedad, pero no porque sea falso, sino que están saliendo cosas que tal vez tus hijos no entienden. Cosas que por la falta de oración, la pérdida de contacto con la voluntad de Dios, están sucediendo. Y eso mismo sucedió en el adulterio de David. Dice que David estaba ocioso, que él se paseaba de un lugar a otro en la terraza del palacio. Él ve a una mujer que se bañaba, él no debió de haber visto eso. Sin embargo, él tuvo una observación, una fijación, y por eso cayó en adulterio. Usted no debería de estar viendo o haciendo cosas indebidas. ¿Por qué las está haciendo? Porque usted está siendo ocioso. Porque no está meditando escrituralmente en la palabra de Dios. Se está dejando llevar por sus impulsos, por sus deseos. Y no está aprendiendo que usted no debe de faltarle el respeto, inclusive con un buen consejo. La familia no tiene que ser ofendida. Ahora bien, ya le mencioné que la esposa de Job pasa toda esta serie de desgracias juntamente con él. Nada más que aquí va a entender esto. Dios no le estaba enseñando a la esposa de Job. Dios le estaba enseñando a Job. Muchas veces las enseñanzas no son para determinados números de familiares. Las enseñanzas son para alguien específico. Aquí, Dios con quién está tratando, con la persona que le ama, con la persona que Dios tiene una buena opinión de él. Con esa persona Dios está tratando. No está tratando con la persona que vivía o que estaba con Job. O sea, si Dios tenía la opinión de que Job era temeroso de Dios, apartado del mal, este hombre sí lo era. Y lo demuestra aún en medio de su enfermedad. Aún en medio de que esto le acontece. Y después vienen una serie de amigos. Una serie de amigos que con esos amigos, ¿para qué quiere usted enemigos? Si lo pudiésemos traducir, una serie de hermanos. Todos los hermanos que quieren tener la razón, todos los hermanos que le tratan de hallar una respuesta a todas las preguntas, a los prejuicios. Regularmente siempre hay una opinión respecto cuando nos sucede alguna desgracia, la pérdida del trabajo, la pérdida de oportunidades, respecto a los ascensos en algún trabajo, respecto a obtener a lo mejor un bien material, al pecado y no a una enseñanza. Recuerde que siempre los hermanos, al no entender la voluntad de Dios o lo que Dios te trata de enseñar a ti de una manera personal, ellos siempre van a atribuirle al pecado. Es que estás en pecado. Estás en pecado. Tu esposa te abandonó porque estabas en pecado. Por eso te dejó. Y no, muchas veces no sucede así. Yo le puedo decir con el tsunami que sucedió en los países orientales. ¿Qué aprendió toda esa gente? Que no deberían de estar junto al mar. Que si sabían que el mar es lo mismo que sucede en las costas de México, cuando vienen los huracanes y que han destruido gran parte de las islas,
¿De qué se da cuenta esa gente? De que no es correcto vivir junto al mar. Sin embargo, como la gente no entiende qué se le está enseñando, siguen en la necedad. Siguen en la necedad. ¿Por qué el pueblo de Dios aprendió? ¿Por qué el Israel, que estaba esparcido alrededor del mundo, Dios lo atrae nuevamente a formar la nación bendita de Israel? Inclusive con toda esa serie de desgracias que le he platicado de lo que sucedió con ellos. Porque Dios tenía una enseñanza para ellos. Hay en Estados Unidos inclusive una colonia de los sobrevivientes de la masacre del Holocausto que sucedió en Alemania. Todos ellos recuerdan y hacen y conmemoran los años que llevan o de cuando sus familiares salieron de ahí. O sea, que ellos aprendieron a tomarle un valor más significativo a la vida. ¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué has aprendido de tus desgracias? ¿Qué has aprendido respecto a todos estos días que han pasado? ¿Qué es lo que estás aprendiendo? ¿Estás valorando a tu familia? ¿Estás valorando a tus hijos, a tu esposa? Todo este tiempo, yo se lo digo haciendo un comentario personal. Yo nunca había pasado tanto tiempo con mi familia. Nunca había pasado tanto tiempo. Y de verdad es muy, muy gratificante pasar tiempo con la familia. Es muy grato estar también en el hogar, haciendo lo que uno debe de hacer. Y también eso es parte de un aprendizaje. Muy bien, vamos a seguir adelante. Después de que van los amigos de Job, y como le dije, que serían en este caso los hermanos que no entienden las lecciones para cada uno, porque recuerde, cada cosa tiene una lección, cada cosa tiene un propósito para la vida. Yo no le puedo decir yo de manera personal qué es lo que Dios está tratando de enseñarle. Usted debe de preguntarle a Dios que le está enseñando a través de esta serie de cosas que están pasando. ¿Qué Dios trata de enseñar y de demostrarle en su vida respecto a lo que Él quiere hacer con usted? Es importante que usted vea de qué forma Dios quiere tratar con su vida. ¿Qué quiere Dios corregir en medio de usted? Ya vimos entonces que Dios no permite el pecado. Hoy en día, a ver, ¿cómo se justifican muchos líderes que han caído? Es que Dios lo permitió. Es una manera muy fácil. Porque entonces, como dijo Pablo, entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. Entonces todo lo que le ha sucedido a mi vida, en vez de aprender, pues me voy a justificar. Entonces, cualquier observación que me haga un hermano, pues me voy a justificar de alguna forma y no hacerle caso a nadie. Porque es una forma barata de justificar nuestros propios pecados. Dios lo permitió. O sea, Dios estuvo de acuerdo que tú cayeras en adulterio. Dios estuvo de acuerdo que tú abandonaras a tus hijos. Dios estuvo de acuerdo que violes a tu esposa. Dios estuvo de acuerdo que violes a tus hijos. Dios está de acuerdo en que te apartes de Él. Dios está de acuerdo en que robes, en que asesines. Dios está de acuerdo en que cometas fraude. ¿No es una forma barata de justificar tus pecados? A ti, líder que me escuchas, a ti, persona que estás cometiendo agravios, persona que vas a la iglesia, no con el propósito de servir a Dios, sino para ver a qué muchacha embarazas, a ver a quién defraudas. No es que Dios lo permita, es que tú vas con alevosía y ventaja.
Eso no es así. Tú no tienes por qué culpar a Dios de tus deseos carnales. Job no le echó la culpa a nadie. Ni tampoco la esposa de Job le echó la culpa a Dios. Y toda esta serie de comentarios que vemos hoy en día respecto a los pecados, le vuelvo a repetir, es solamente para justificar lo que hemos hecho mal. Solamente estamos buscando justificaciones. Y le vuelvo a repetir, entonces Dios estuvo de acuerdo en que tú traicionaras a tu esposa, a tus hijos. Entonces Dios es el más culpable. Por eso surge el ateísmo. Cuando el ateísmo surge, es por no entender la voluntad de Dios. Es por no entender precisamente aquí lo que estamos tocando. Porque el ateísmo trata de manipular a Dios a su antojo y a su conveniencia. El ateísmo trata de ver cómo Dios está equivocado acerca de su apreciación de las desgracias que suceden alrededor del mundo. El ateo se pregunta, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? Dios no lo pudo evitar. Sin embargo, entonces, por eso esa gente es tan soberbia que no ha aprendido que todas las cosas tienen una enseñanza. Todas las cosas tienen una enseñanza. Y si esa gente atea que me escucha y que tú vas a ver este video, entonces le preguntes a Dios, ¿qué me tratas de enseñar respecto a las cosas que no entiendo? ¿Por qué mi mente tan finita no alcanza a comprender las cosas tan sencillas respecto a lo que tú haces, a tu voluntad? Por eso las personas, ¿por qué tanta gente se vuelve atrás? Porque no entienden el propósito de Dios para sus vidas. Y tú que te vas a volver a Dios, vas a aprender de eso que hiciste, vas a tener un aprendizaje, vas a aprender grandes cosas de lo que ya sufriste en el mundo y nuevamente volverte a Dios. Eso es lo que vas a aprender, porque todo tiene un propósito. Tú investiga cuál es el propósito. Porque te vuelvo a repetir, cada persona tiene una enseñanza. En cada hogar debe de haber una enseñanza en medio de una desgracia. Tiene que haber una enseñanza. No es posible que como creyentes nos apartemos de aquel que nos amó, de aquel que dio su vida por nosotros, de aquel que nos trajo de las tinieblas a su luz admirable, para que ahora, en un periodo corto de tiempo, todo lo que le ha costado a Jesucristo que nosotros sanemos y que seamos restaurados, lo echemos por la borda y lo echemos a la basura. Persona que me escuchas, si eres una persona agresiva, que estás insultando a tu familia y eres cristiano, si tienes el teléfono de algún hermano, antes de que cometas y sigas cometiendo contra tu familia toda esta serie de atropellos, háblale a algún consejero. Yo ruego a que a mis hermanos consejeros estén abiertos para recibir llamadas y aconsejar a todos estos hermanos que a causa de toda esta ociosidad están yendo hacia atrás. Hago un llamado a todos esos hermanos líderes para que tengamos abierto el teléfono y podamos aconsejar a todos esos hermanos que en este periodo están pasando por muchos pecados y que en vez de ir hacia adelante están yendo hacia atrás. Y vamos a seguir adelante. Y vamos a Job. Y vamos hasta el último. El último capítulo de Job, que es el 42. Y vamos a leer
del 7 al 9. Nuevamente va a entender esto. Y aconteció que después de que habló Jehová estas palabras a Job, después de haberle dado todo un consejo a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mira, se encendió contra ti tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomen 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por ustedes, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad sushita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Aquí muchas veces los intérpretes escriturales, cuando Job comienza a disertar y a hacer las aclaraciones con sus amigos, siempre han acusado a Job. Siempre han tratado de ver a Job como una persona soberbia, como una persona que las desgracias le sucedieron por ser una persona con banalidad. Porque como era una persona muy próspera, y recuerde esto, la prosperidad no tiene que ver el que usted sea un hermano, que Dios lo haya bendecido, no tiene que ver con que usted sea desagradecido. No. Usted puede ser una persona muy agradecida con el Señor. Eso no tiene nada que ver, ni estamos hablando de ese tipo de temas. Sin embargo, aquí Dios opina que de lo que hablaba Job de él, para Dios era acepto, era recto. Job no había dicho nada mal respecto a Dios. Job no se había equivocado en ninguno de sus discursos. Por eso le digo, el libro más delicado para interpretar es el libro de Job. Y si usted le está atribuyendo pecados a Job, bueno, esa es su opinión. Pero lo que Dios opina de este hombre es contrario a lo que usted opina. Si usted ha acusado como intérprete escritural a Job de algún pecado, no es la opinión de Dios. Eso no es lo que opina Dios de él, y quien opinaba eso era Satanás. Y por eso le vuelvo a repetir, y el acusador salió acusado en la vida de Job. Satanás dijo que Job se iba a avergonzar de él, lo iba a renegar, no iba a ser una persona que se mantuviera firme, y sin embargo, Job se sigue manteniendo firme. Entonces, en medio de todos los discursos de Job respecto a lo que él no entiende, no se equivoca en su discurso. Como usted y yo muchas veces hemos dicho de Job. No se equivoca Job respecto al discurso que da de parte de Dios. Sin embargo, muchos de nosotros como intérpretes nos hemos equivocado en la opinión de Job, y como le vuelvo a repetir, hemos tratado de justificar lo que no entendemos en la vida de Job, y hemos tratado lo que no pasó con Job. Usted ha tratado de justificar a Dios, y no es verdad. Y fíjese lo que dice Job 42:1. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendí. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Y esta es una oración que tiene que ver, o que la deberíamos de repetir respecto a lo que no entendemos de Dios. Cuando Dios te enseñe, cuando Dios te muestre todas las cosas que no has aprendido respecto a lo que le ha pasado a tu vida, y entiendas, aquí está una de las oraciones más maravillosas que hace Job de parte de Dios,
Y él mismo, si no entendía algo, aquí mismo él reconoce, aquí mismo él tiene ese grado de humildad, no de soberbia. Le vuelvo a repetir, no esté justificando lo que está pasando en su hogar. Tiene que arrepentirse, arrepiéntete. Si eres una persona con poca paciencia, si eres una persona que no estás entendiendo lo que Dios tiene para ti, si no estás entendiendo de qué forma Dios quiere tratar con tu vida, tienes que arrepentirte. Arrepiéntete. Ruega a Dios que Él tenga misericordia de ti. Dile a Dios que te arrepientes. Dile a Dios que te transforme. Que aun si ha habido mentiras en tu vida, aun si ha habido falsedades, aun si ha habido cosas que tú no has entendido, dile a Dios que tú te arrepientes. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete. Dios te está llamando al arrepentimiento a todos esos hogares, a todos esos hermanos que están cayendo en el pecado, a todos esos hermanos que están siendo impacientes, a todos esos hermanos que no están aprendiendo de parte de Dios las cosas maravillosas que Dios tiene. Acuérdese que Dios tiene un propósito para tu vida. Busca ese propósito. Levántate de donde has caído. Ruégale a Dios misericordia, que la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo derramada en la cruz te limpie de todo pecado. Que el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Israel, te bendiga y te guarde. Que Él alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que el mismo Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Israel, te bendiga y te santifique. Él mismo llene tu vida de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento. Él mismo te llene de paz y de gozo. Él restaure tu matrimonio, Él restaure tu vida, Él restaure todo tu ser. Él bendiga a tus hijos, Él bendiga a tus hijas. Él bendiga a tus hijos varones, los haga como Efraín y como Manasés. A tus hijas como a Sara, como a Rebeca, como a Raquel y como a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Él mismo te bendiga y te guarde. Él mismo te renueve y Él mismo te transforme. Él mismo te llene de sabiduría para entender las cosas incomprensibles de Dios. Él mismo te haga entender su buena palabra. Deja de estar ocioso. Deja de seguir en la ociosidad en tu vida. En medio de todas estas cosas que están aconteciendo, que Dios te guarde de todo mal. Él mismo te libre. Él mismo te levante. Él mismo te sane. Él mismo renueve tu hogar. Arrepiéntete. Si has maltratado a tu esposa, arrepiéntete. Te vuelvo a repetir. Si eres una persona que necesita consejería, háblale a los consejeros de tu iglesia. Háblale a los consejeros de tu iglesia. Háblale a un líder, a una persona que te sepa orientar. Deja de estar compartiendo con hermanos que a lo mejor les hace falta mucho por crecer y solamente te están dando y estás escuchando lo que quieres oír. Deja que Dios te restaure, que Dios te renueve, que Dios te transforme. Todas estas son señales de alerta. Jesucristo viene, pero si un microorganismo te hace ir hacia atrás, imagínate, ¿qué no te hará ir hacia atrás si viene algo más fuerte a tu vida? Imagínate, algo insignificante ha paralizado las economías alrededor del mundo. A toda esa gente soberbia la ha paralizado un microorganismo. Imagínate ahora que Dios no te quiere sanar y te quiere ayudar.
Piensa en lo que estás haciendo, valora el tiempo que ahorita tienes en tu casa, valora a tus hijos, valora a tu esposa. Si tienes padres a quien abrazar, mándales un abrazo, una felicitación. Bendícelos. Bendice a tus padres. Si no has perdonado a alguien de tu familia, arrepiéntete y perdónalo. Perdona a tus familiares. No importa el daño que te hayan hecho, de qué forma te afectaron. Tienes que aprender a perdonar, a ser libre. Porque la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Nos salimos de esta parte antes de concluir, porque para mí es importante que en medio de toda esta pandemia, en medio de todo esto que está sucediendo y que la gente no está prosperando en Jesucristo, y para aquellos que se están manteniendo firmes, sigue así, sigue manteniéndote firme, sigue adelante, sigue orando por los hermanos, sigue orando por los líderes, sigue orando por tu familia, sigue orando por aquellos por nuestras autoridades, por aquellos que conoces, por aquellos que les has predicado. Sigue orando, sigue firme, sigue adelante. Solamente quería cortar un poquito el tema del estudio para que te diera una enseñanza respecto a lo que está sucediendo y pasando alrededor del pueblo de Dios, alrededor del mundo, y que Dios te levante y que Dios te ayude. Cualquier duda respecto a este tema, suscríbete, danos un buen like. Mi nombre es Ramón Godoy López y solamente voy a concluir bendiciendo tu vida, bendiciendo tu hogar, bendiciéndote a ti como pueblo de Dios escogido, como ese real sacerdocio, ese pueblo santo, como esa persona a quien Cristo limpió y lavó. Arrepiéntete. Si has dado malos pasos, si has pecado en contra de Dios, arrepiéntete. Arrepiéntete. Si tú como hijo le has faltado el respeto a tus padres, arrepiéntete. Si tú como padre le has faltado el respeto a tu esposa, le has faltado el respeto a tus hijos, le has faltado el respeto a tus familiares, arrepiéntete. Acuérdese que la Biblia dice, y Él mismo hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La restauración familiar tiene que ver mucho con todo lo que está sucediendo. Que Dios restaure tu hogar, restaure tu matrimonio, te restaure a ti. Que el Dios Santo, el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y el Creador de la tierra, te bendiga y Él mismo te guarde, Él mismo te renueve y Él mismo te transforme. En Cristo Jesús le damos gracias por todas las cosas. Amén.